Y así es como le damos inicio al estudio esta noche. Lo que tenemos ahora es las bodas del Cordero. Recuerde que después del tribunal de Cristo tenemos la boda del Cordero y luego la cena de la boda del Cordero. Estos son los acontecimientos en los que se ve directamente involucrada la iglesia. Así que esta noche las bodas del Cordero. Vamos a leer primeramente en Apocalipsis 19, los versículos 7 y 8. Apocalipsis 19 y los versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando estamos viendo la manera en que se van a realizar las bodas del Cordero después del tribunal de Cristo, dice que la esposa se ha preparado y que se toman en cuenta las acciones justas para vestirla como está vestida. Y hay algo muy importante, y es que esto se va a realizar en el cielo. Las bodas del Cordero se realizan en el cielo. Quiero hacer énfasis porque esto nos va a servir para lo siguiente. Leamos Filipenses capítulo 3 y los versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Y ahí las expresiones son verdaderamente emocionantes porque nos refieren a este ambiente que estamos viendo en esta imagen. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, vemos que nosotros estamos esperando al Señor en el cielo. Y es ahí donde se van a realizar las bodas del Cordero. Y en el capítulo 5 de Efesios 5, y los versículos 25 al 27, hay expresiones ahí que nos revelan algo de lo que va a suceder. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando nosotros relacionamos Filipenses capítulo 3 y los versículos 20 y 21, nos damos cuenta de algo. En el versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. O sea que nosotros ahorita continuamente vamos a la presencia del Señor humillados, los creyentes, porque hemos cometido pecado en la presencia del Señor y necesitamos confesar nuestros pecados, sabiendo, como dice la epístola de Juan, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero encontramos una expresión ahí en la primera epístola de Juan que dice que si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces nosotros no podemos evitar esa realidad a la que nos enfrentamos todos los días o casi todos los días o casi todas las horas o a toda hora. Pero la realidad, hermanos, es que nuestro Señor Jesucristo nos deja aquí una gran promesa. El apóstol Pablo, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, dice que Él
va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Él lo va a transformar para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Imagínense, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos el inmenso, el inigualable y la revelación de ese grandísimo poder de Dios, nos damos cuenta de cómo el universo se mueve en una manera ordenada y no solamente en el aspecto macro, cuando vemos las galaxias, las estrellas y los sistemas solares, sino en lo micro, cuando vemos cómo funcionan los átomos y estos se relacionan para formar la materia. Por ejemplo, esto es madera, porque los átomos que componen la madera la constituyen. Si en un momento entraran en desorden, esto dejaría de ser madera. Pero no, hay un poder involucrado en toda la creación. Y con ese poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, que esto tiene que ver con grandes promesas y bendiciones que Dios nos ha revelado en su palabra, con ese mismo poder con el que Él sostiene absolutamente todo el macro universo y el micro universo. Entonces con ese poder va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando nosotros vemos esa expresión, entonces y nos trasladamos a Efesios 5 y el versículo 25 dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es que está siendo una figura del misterio que es Cristo y la iglesia. La esposa de Cristo es la iglesia. Y por eso hemos leído que la esposa se ha preparado y se le ha concedido o permitido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y aquí dice las bodas, mire, cuando leemos o releemos Apocalipsis 19 y los versículos 7 y 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, en esa expresión, su esposa se ha preparado, algunos estudiosos de la palabra del Señor se dan cuenta que lo que nosotros estamos viendo ahí es que ha pasado ya el tribunal de Cristo. Y cada quien ha recibido su alabanza de Dios. Y además de eso, ha sido aprobada toda la calidad de nuestra vida cristiana. Es que, hermanos, es necesario. Por eso Juan dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Dios quiere bendecirnos, pero con bendiciones eternas. Hay por ahí una constante actitud de algunos que tratan de, hasta cierto punto, elevar un poco esa realidad de que ni modo, estamos en la carne y todos pecamos. Y como estamos en la carne y todos pecamos, todos podemos pecar, como que lo que nos está dando la palabra de Dios es licencia para pecar. Pero nos olvidamos de predicar de los grandes beneficios que tiene la santidad. Y el primero de ellos es, nos permite estar en una plena comunión con Dios. Entonces, apartarse del pecado es muchísimo más beneficioso que tener la realidad de que, ni modo, estamos en la carne y pecamos. Y si alguno dice que no peca, hacia Dios mentiroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Licencia para pecar. No, lo que escribe Juan es: estas hijitos míos, dice el capítulo 2 de Primera de Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. No es para que sepáis que podéis pecar. No, es para que no pequéis. ¿Por qué? Porque en esa santidad, en esa liberación, en ese apartarse continuamente del pecado, hay grandes y gloriosas bendiciones.
Y entonces cuando uno entra en esa dimensión, se puede dar cuenta de el beneficio que tiene. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es que el que tiene todo el mérito es Él. No pensemos nosotros que vamos a robar algún mérito, porque en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de escuchar que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y eso no es cierto. Aquí la palabra de Dios dice que Él se la va a presentar a sí mismo de esa manera. O sea que es el Señor el que va a transformar los cuerpos de la humillación nuestra para que sean semejantes al cuerpo de la gloria suya. De manera que transformados se cumpla esta palabra que dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como el Señor nos va a presentar como la esposa del Cordero, sin mancha y sin arruga. Pero si nos lleva así como estamos, para empezar algunos ya estamos todos arrugados. Y si nos vemos espiritualmente, estamos solo por la gracia y la salvación perfecta de Dios que en Cristo podemos leer, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Es que tenemos tranquilidad. No, porque la realidad es que nosotros continuamente le fallamos al Señor. Y lamentablemente pensamos que los pecados que Dios ve son los pecados que vemos nosotros. Pero eso no es así. La palabra de Dios nos enseña que hay cosas que solo Dios ve. Por ejemplo, en muchos casos, la envidia, solo Dios la ve. La mentira, en el momento que estamos viviendo, que la estamos diciendo, parece verdad. Pero Dios sabe que es mentira. Los malos pensamientos, ¿quién va a ver los malos pensamientos? Solo Dios. Por eso la palabra del Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y entonces dice, yo Jehová, es Él el que lo conoce, es Él el que nos conoce realmente. Hay pecados públicos, por supuesto. Por ejemplo, un hermano que de repente pierde la cordura y es invitado y atraído y se emborracha, todo el mundo lo ve. ¡Qué bárbaro el hermano! Ahí anda borracho. Pero el que dice eso tal vez es un gran envidioso, un gran mentiroso, un gran egoísta, un gran avaro, un gran hipócrita. Y todas esas cosas que son el fruto de la carne. Pleitisto, contencioso, que le gusta promover divisiones en la iglesia. Entonces, todas estas cosas son las que hacen ver a la iglesia en este momento, si la vemos así terrenalmente, desmejoradas. Pero qué maravilloso lo que dice la palabra de Dios. Que Dios nos ve a nosotros en Cristo. En Cristo. Y en Cristo es otra cosa. ¿Cuál es nuestra posición? Como dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, ¿se acuerda? ¿Cómo es el mensaje que le llega a la iglesia de Corinto en el capítulo 1? Los primeros versículos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, nuestra posición, santificados en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? Llamados a ser santos. Y parece una redundancia o un error, pero no. Una cosa es lo que Dios ha hecho en nosotros a fin de santificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese algo maravilloso, glorioso en su presencia. Y eso es lo que se nota en el cuadro que nosotros encontramos ahí en el libro de Apocalipsis. Una iglesia vestida de lino fino, limpio y resplandeciente.
porque es imposible que un verdadero hijo de Dios no tenga acciones justas. Sería algo completamente contradictorio. Y entonces cuando nosotros entendemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es porque Él tiene en sí mismo una posición santos, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, esta epístola es una epístola que podría llamarse universal en el sentido de que hace mención de lo que es toda la iglesia. Y el mensaje es para todos los creyentes. Entonces, cuando nosotros estamos compartiendo y viendo esto, nos damos cuenta que no es el Señor el Señor más bien no está esperando que la iglesia sea sin mancha y sin arruga. No, Él se la va a presentar a sí mismo, con el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Se la va a presentar a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero es el llamado a nosotros. Somos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque de esa manera llevaremos fruto para la gloria de nuestro Señor. Y entonces la obra de cada uno será probada. ¿A dónde? Lo que vimos en la meditación pasada en el tribunal de Cristo. Y ahí será probada. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, la obra de la salvación sí pasa la prueba. ¿Por qué? Porque no es nuestra. Es el Señor el que la hizo en la cruz a favor de nosotros. Entonces ahí hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Entonces, entendiendo eso, nos damos cuenta que esta se realiza en el cielo y sucede después del tribunal de Cristo. Ahora que tenemos esto, se escucha algo en el cielo y es una invitación. Invitación a la cena de las bodas del Cordero. Se hace un llamado en el cielo a un acontecimiento que en la tierra va a suceder al final de la gran tribulación. A esa invitación se le llama la cena de las bodas del Cordero y es la consecuencia de la batalla del Armagedón. O sea, por causa de esa batalla que va a suceder allí en ese valle de Megido, que se conoce según lo que revelan los estudiosos de la palabra del Señor, se conoce como la batalla del Armagedón en el Apocalipsis. El llamado está en Apocalipsis capítulo 19 y el versículo 9. Veamos Apocalipsis 19 y el verso 9 dice así. 19, 9. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hay la esposa que se ha preparado para celebrar la boda del Cordero. Y están los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces, cuando nosotros vemos esto, en el versículo 11 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, la cena de las bodas del Cordero se realiza en la tierra. Las bodas del Cordero se realizan en el cielo. Todas las cosas que tienen que ver con la iglesia son celestiales. Y las cosas que tienen que ver donde se ve involucrado Israel tienen una posición terrenal. A eso se debe que la boda se realiza en el cielo y la cena de la boda se realiza en la tierra. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esa idea, leemos la expresión en el versículo 21, Apocalipsis 19, 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo.
y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 22 y los versículos 1 al 14. Vamos a leer dos porciones, una en Mateo y otra en Lucas. Mateo 22, versículos 1 al 14. Y dice la palabra de Dios ahí. Esta es la parábola de las bodas, precisamente. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes no quisieron venir? Los judíos incrédulos y los gentiles incrédulos. No quisieron venir para ser parte de la boda. Pero entonces dice, volvió a enviar otros siervos. Y ahí están todos los que a través de la historia han sido enviados a llamar a que los incrédulos se conviertan al Señor. No es que se convierta a nuestra religión. Nosotros no estamos invitando a una religión a las personas. Esta tarde le decía a una persona, me dice, yo tengo una dificultad en cuanto a por qué pasan tantas cosas y por qué hay tantas congregaciones con diferentes ideas. ¿Quién tiene la verdad? Y entonces le digo, mire, eso me recuerda a las mismas palabras del Señor Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otro alguno de los profetas que ha resucitado, otros quizás Juan el Bautista creyeron que había resucitado en el Señor. Y entonces viene el Señor y les dice a los discípulos, ¿y vosotros? ¿Vosotros quién decís que soy yo? Porque la cuestión es, ¿quiénes tienen la verdad? No es el asunto, ni a dónde me estoy congregando, sino es mi relación personal con el Señor. ¿Quién digo yo que es el Señor Jesucristo? Entonces viene Pedro y se adelanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí hay una gran diferencia entre cualquier religión y nuestra relación con el Señor. ¿Y cuál es? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es que mire, le digo, no se trata de quién tiene la verdad, mejor piense quién es la verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Y nadie viene al Padre sino por mí. Es que no es quién la tiene, sino quién es. Y Él es la verdad. Entonces, cuando usted encuentra la verdad, es porque ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y no es otra cosa. Entonces usted se puede reunir aquí o con los hermanos allá o con los hermanos allá. Pero la realidad es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los hombres decían muchas cosas. Pero vosotros, ¿quién decís que soy? Y salió un bienaventurado. ¿Por qué? Porque no se lo revelaron los hombres, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces nosotros vemos la obra del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo, no los predicadores. Por eso les decía yo la vez pasada, yo no quiero convencer a nadie. Si el Señor no lo convence, usted seguirá perdido y destituido de la gloria de Dios. Pero si es el Espíritu Santo el que lo convence y usa la palabra de Dios para que usted crea, entonces tiene una gran ventaja sobre aquellos que viven simplemente una vida religiosa. ¿Y sabe cuál es la ventaja? Ha venido a ser hecho un hijo de Dios porque ha creído en la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, que Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Y dice que el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado. Y dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Crees esto?
Y el Señor le dijo a aquella mujer ante la tumba de Lázaro, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pero ¿a quién le va a creer? ¿Al que miente o a la verdad misma, que es el Señor? Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no es otra cosa. Ni está en X o cual lugar o X o cual congregación. Es Él. Él está en todo lugar. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo cenaré con Él y Él conmigo. Y además de eso, el apóstol Pablo dice, porque en Él nos movemos y somos, y ciertamente no está lejos de todos nosotros. Entonces el Señor dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y eso consecuencia de que es en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. O sea que el Señor está esperando su confesión, su arrepentimiento y que ponga su fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz para ser su Salvador, para llevar sus pecados sobre la cruz y para limpiar su alma de todos ellos con su preciosa sangre. Por eso es lo que dice Apocalipsis cuando comienza, al que nos amó y nos lavó de todos nuestros pecados con su sangre. Entonces podemos seguir adelante. Y leemos, volvió a enviar otros siervos, los que anunciaban la invitación, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Porque eso es lo que ha hecho este mundo todo el tiempo a través de la historia. Rechazar, repudiar y hasta matar a los siervos de Dios por predicar su preciosa palabra. Y luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. ¿Esto qué es? Es una figura de lo que va a ser el Armagedón. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id, pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí se encierra aquella expresión que encontramos en el Evangelio de Juan. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atale de pies y manos y de echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Ahora bien, lo que nosotros tenemos aquí es gente que está precisamente congregado, pero no tiene la convicción de Dios en su corazón. Va a morir congregado, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Dios quiere que todos los que estamos aquí aceptemos la invitación, recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal y seamos aquellos que seremos vestidos con lino fino, blanco, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Santos porque se portaron bien, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso es lo que somos. En Cristo somos más que vencedores. Lucas capítulo 15 y los versículos 16 al 24. Lucas 15, otra parábola. Lucas 15, del 16
al 24. Y dice, versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad ¿el qué? El mejor vestido y vestidle. Es que eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por haber creído en Él, que dice la palabra de Dios, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué mejor vestido hay que haber sido vestidos con la misma justicia de nuestro Salvador? No hay mejor vestido que ese. Y entonces dijo, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí está la invitación a los judíos. Esto nos revela que las bodas son con la esposa, pero la cena involucra a Israel. También tenemos la tan comentada muchas veces, que es la parábola de las 10 vírgenes. Esta la podemos ver más adelante. Sin embargo, aquí lo que tenemos en la imagen es la representación precisamente de la cena de las bodas del Cordero. Es el Señor que viene. Se realiza aquella gran batalla del Armagedón. Los ejércitos rodean a Israel tratando de borrarlo para siempre, según es esa constante insistencia. Y lo que va a suceder es que aparece el Señor con los ejércitos celestiales vestidos así, y así lo dice la palabra de Dios, con lino fino, limpio y resplandeciente. Y lo que sucede es que termina con todos aquellos grandes, pequeños, fuertes, débiles, libres y esclavos, siervos y poderosos. Todos son terminados por su incredulidad. Y entonces el Señor con la espada de su boca termina con ellos. Y entonces ya el mundo queda preparado para entrar a los siguientes acontecimientos que nosotros vamos a buscar en la palabra de Dios. Pero recordando esto y pensando en precisamente que esto es la cena de la boda del Cordero, nos recuerda lo que sucede con Israel, esa parábola tan mal utilizada en muchos casos, porque no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo ahí. Mateo 25 y los versículos 1 al 13. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 del 1 al 13. Dice ahí la palabra de Dios así. Entonces el reino de los cielos, en esos momentos, en aquel tiempo de la tribulación, antes de que el esposo venga, porque recuerde que el esposo celebra la boda en el cielo con la esposa, pero luego viene la cena de las bodas del Cordero. Y entonces el amigo de la esposa es Israel. Y él está invitado precisamente a esa cena, porque esa es la situación que se ventila aquí en la tierra. Es Israel el que así ha recibido el mensaje de los 144,000 sellados durante esos 7 años de tribulación, y se desata aquella tribulación, los 7 sellos, que cada vez que los abren hay acontecimientos en la tierra, se escuchan las 7 trompetas y suceden esos juicios que caen sobre la tierra, y luego después se desatan las 7 copas que
son las copas de la ira de Dios y sucede una tribulación tan grande cual no ha habido desde un principio ni volverá a suceder. ¿Y qué es una tribulación? Es una aflicción insoportable, pero que la gente la va a tener que vivir. Entonces, cuando eso suceda, los judíos van a tener que oír esa voz. Y dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, porque esa era la costumbre de cómo se hacía la boda en Israel. Estaban las vírgenes ahí afuera y adentro estaba la novia. Y entonces venía el esposo. ¿De dónde venía? Él había preparado un aposento para celebrar la cena y llevarse a la novia hacia allá. Entonces, cuando él iba con la novia, las vírgenes lo acompañaban iluminando el camino, porque eso era de noche. Pero sucedió algo aquí. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hablando del pueblo de Israel. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y recuerde que el aceite es una figura del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos el Espíritu Santo? Solo los creyentes. Dice la palabra de Dios que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, estos van a ser precisamente sellados con el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Entonces, ellas, ¿qué iban a hacer en ese momento? Iluminar el camino hacia el esposo. ¿Quién es el esposo? El Señor Jesucristo. ¿Quiénes son ellas? Representan a los judíos creyentes que van a perseverar hasta el fin para ser salvos. Ellos tienen las lámparas y son luz a esa horrible oscuridad que va a haber durante la gran tribulación. Entonces, a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ese es el problema. Nosotros estamos viendo aquí hasta una realidad, que esto va a suceder durante 7 años y que los 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio de gran tribulación preceden precisamente a la venida del Señor Jesucristo con sus santos. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero, ¿qué va a pasar con estos judíos? Léales usted esto a los judíos ortodoxos. No, esos son inventos de los cristianos. Ellos son los que han inventado todo eso. Si el Mesías no ha venido, nadie lo ha matado, nosotros lo estamos esperando. Entonces el Señor Jesucristo dijo, si alguno viniere en su propio nombre, a este recibiréis. Y ese es el príncipe que ha de venir, del que habla el profeta Daniel, el que va a hacer un pacto con Israel y le va a devolver su religiosidad y su sacrificio. Entonces ellos van a decir, Él es el Mesías. Pero van a ser sorprendidos con una maldad que jamás han podido experimentar ni la van a experimentar otra vez. Y una tribulación tan grande cual no ha habido desde el principio ni volverá a suceder. Eso es lo que le espera al pueblo de Israel por su incredulidad. Entonces, ¿qué pasa con ellos? No tienen las lámparas encendidas. Pero el Señor envía un remanente de judíos que se van a convertir al Señor en ese tiempo. Y son 144,000 sellados que van por el mundo predicando el evangelio del reino. Y estos son los que tendrán que hacer un anuncio similar a este. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces dice, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces estos van a participar de la bendición de ver al Señor,
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, les dijo el Señor a los judíos, no a la iglesia, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, quedamos nosotros con ese hecho y recordando las palabras de Juan en el capítulo 3 y los versículos 27 al 30. Estaba leyendo un buen libro, buenísimo, no recuerdo el autor, pero dice que los judíos creyentes son parte de la esposa, porque la Nueva Jerusalén, que representa a la iglesia, tiene los nombres de los 12 apóstoles y tiene los nombres de los 12 hijos de la tribu de Israel. Lo que yo puedo ver ahí es los judíos creyentes en el Señor Jesucristo que vinieron a ser parte de la iglesia. Y los gentiles creyentes que estamos representados precisamente en lo que es la iglesia. Pero además de eso, hay que recordar que la Nueva Jerusalén desciende del cielo como, y eso no es qué es, sino como una esposa ataviada para su marido. Y eso sucede cuando se instala ya el nuevo cielo y la nueva tierra, donde todos entraremos a la misma bendición. ¿Quiénes? Los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes en Cristo, la iglesia, los creyentes de la tribulación y los creyentes durante todo el milenio. Entonces, todos entramos a esa bendición. Por eso es que tiene, pero la esposa, ¿qué dice la palabra de Dios? La esposa es la iglesia. ¿No es eso lo que leímos en Efesios capítulo 5, pues, de los versículos 22 en adelante? Pero yo digo esto, dice Pablo, de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué? Ella es la esposa del Cordero, a fin de presentársela a sí mismo como una esposa. No, presentársela a sí mismo una esposa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces la iglesia es el fruto de la aflicción de su alma, es la consecuencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y no otra cosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, hablamos de los creyentes en el Señor Jesucristo y en su sacrificio hecho por nosotros en la cruz. Ahora, cuando vemos a Juan el Bautista aquí, él está diciendo claramente, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 27 al 30. Respondió Juan y dijo, Juan el Bautista, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo, o sea, el gozo de Juan es el de ser el amigo del esposo, no la esposa. La esposa es la iglesia. Y Juan es judío y el último profeta a Israel hasta la muerte del Señor Jesucristo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí se terminó ya su ministerio. Y él es el amigo del esposo. Entonces Israel es considerado aquí, según la Escritura, como el amigo del esposo. De ahí que Apocalipsis capítulo 3, hablando de la cena de las bodas del Cordero, que va a ser una gran aflicción para el mundo, dice los versículos 10 al 13, este mensaje sí es a la iglesia, Apocalipsis 3, versículos 10 al 13. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es que
eso va a suceder en la tierra, sobre la tierra. No tiene nada que ver con los que ya estemos con el Señor en el cielo. Entonces dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Este es el primer anuncio de la nueva Jerusalén. Y dice, la cual desciende del cielo de mi Dios. Fíjate que no le había revelado el capítulo 21, pero en el capítulo 3, por ser un mensaje a la iglesia, ya le está hablando de la nueva Jerusalén. Así de entrada, a Juan. Y entonces dice, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, llegamos a este punto y pasamos al siguiente.